Saludos amigos del canal. En este curso que pienso dictar próximamente por las redes, les voy a mostrar cómo hago los videos en vivo con poco tiempo de preparación, sin memorizar, utilizando esta plataforma de StreamYard, cuyo link está en la descripción del video. Es gratuita. Solo cuando quieran comprar la aplicación, como a mí me tocó comprarla, les dan un 10% de descuento. Yo realmente no entiendo cómo va a quedar Ucrania. Yo me acuerdo cuando los rusos le hicieron un boquete al puente Antonovsky antes de retirarse de la capital de Gerson, y cómo quedó el Azovstal, la acería de Azovstal, cómo quedó Mariupol, cómo se está convirtiendo a cada paso Ucrania, un lugar prácticamente que no va a ser fácil que los mismos habitantes ucranianos se acuerden dónde quedan sus casas o dónde quedan los parques. Yo escuché un video estaban entrevistando a ciudadanos ucranianos preguntándoles qué opinaban de Zelensky. No, pues prácticamente Zelensky es el héroe de los ucranianos. No hay nadie mejor que Zelensky. Zelensky no solamente es artista, cuenta chistes, dramaturgo, sino que, como dicen ellos, es un hombre que ha mostrado gran valor, y como en vez de que le dieran, que lo llevaran en un vehículo, él prefirió que le dieran munición. No se dejó sacar de Ucrania. Y mientras ellos se expresan de esta manera, su país está siendo cada vez más y más destruido. Y mientras los medios informativos venden la idea de que Rusia va a terminar relaciones con Irán, de que a Rusia no le conviene seguir relaciones diplomáticas con Irán. Miren la noticia del día de hoy. Acaban de crear algo como el SWIFT, que lo llaman sistema SPFS, para poder trabajar con sus importaciones, exportaciones, ya que Occidente le cerró las puertas a Rusia para poder vender sus mercancías con el sistema SWIFT. Que si Rusia quiere vender mercancía a un habitante, por ejemplo, en Francia, no puede. ¿Cómo le van a hacer la transferencia? Fuera de que las sanciones no permiten que se haga este tipo de transacciones. Hoy en día, lo que los expertos en temas militares, y aún los que no son expertos, sino que con curiosidad, eso sí, con curiosidad y sin morbo, siguen día a día lo que está ocurriendo en Ucrania. A nosotros nos muestran, por ejemplo, cómo Ucrania destruyó este puente en Zaporilla para que supuestamente las tropas rusas no puedan conectar y enviar sus municiones y sus tropas, pero al mismo tiempo esta destrucción de este puente perjudica a los habitantes ucranianos de esta región, como fueron perjudicados también los habitantes de la región de Gerson cuando los rusos le hicieron un hueco a este puente en Antonovsky. Porque, miren, la destrucción de puentes, la destrucción de líneas férreas, la destrucción de subestaciones, de plantas térmicas, por un lado. Por el otro lado, la destrucción de el hábitat de los animales, de las aves, del tema de la agricultura, cómo esto ha afectado el bolsillo de los agricultores, de los comerciantes, de los industriales, de todos los que se han tenido que refugiar. Y sobre este tema, nadie de Occidente sale al ruedo a tratar de buscar una compensación inmediata para el pueblo ucraniano. Nuestra famosa quimera del tema de una reconstrucción de 700.000 millones de euros y su equivalente en dólares. ¿Para cuándo, señor Zelensky, va usted a iniciar? Si ni siquiera ha dado una posibilidad de que se firme un pacto o una negociación. Por ningún lado ha cambiado la posición de Zelensky
al respecto. Y mientras no haya una posibilidad de negociar de parte de Zelensky, lo mismo ocurre de parte de Putin. Así que la gente se pregunta, hombre, ¿será que ahora, Santiago, en el aniversario 24 de febrero, porque ya se termina el mes de enero, viene febrero, febrero 24, ¿qué será lo que tiene planeado Rusia para este que fue el primer día del operativo especial en Ucrania? Hay muchas hipótesis al respecto. Se habla del tema de Bielorrusia, se habla del tema nuclear de Rusia en las regiones no anexadas, sino por ejemplo en Transnistria, en Kaliningrado. Se habla de que hay submarinos con capacidad nuclear en Sebastopol, porque esta es inclusive otra de las opciones que presenta Occidente, que lo conversaron, lo trataron allá en Ramstein, es cómo poder llegar a Crimea y atacar todas estas posiciones rusas desde donde han enviado tantos misiles contra posiciones ucranianas. Y claro que eso lo han tocado una y otra vez. Pero hoy hubo algo curioso. Cuando se discutió el tema del terremoto que ocurrió en Irán, 5.9 magnitud en la escala Richter, dijeron que este terremoto fue causado por un ataque a lugares donde se trabaja el uranio enriquecido, lugares en Irán donde hay armas nucleares y que esto fue lo que causó este terremoto. Hoy en día las posibilidades que hay que plantear, porque las noticias que vemos a diario, los invito a que ingresen a las redes occidentales, están publicando en el día de hoy, domingo 29, están publicando noticias de hace 3 y 4 días, porque ¿qué hacen las plataformas occidentales? Le cambian la fecha a una noticia antigua, entonces eso es un engaño, uno ingresa y le empiezan a mostrar noticias no actuales, sino antiguas. Entonces, el debate se concentra en o producir noticias nuevas, que no hay, o producir noticias viejas, o anticiparse a los hechos con un grado de probabilidad más o menos alto, que plataformas informativas que hagan predicciones, podamos analizarlas, podamos graficarlas, en qué grado alto de probabilidad de que una noticia ocurra puede venir de un canal o de otro. Y no es que estemos ahora buscando aquellos canales que tienen la bola de cristal o que pueden anticiparse por brujería o porque tienen esa capacidad de predecir el futuro. De eso no se trata. Se trata de hilar cabos, se trata de establecer hechos del pasado que produjeron eventos muy relacionados o parecidos a lo que está ocurriendo ahora. Miren, Rusia está mostrándole al mundo que la única manera de ellos tener éxito en Ucrania es cuando no miran ese aspecto micro de esta guerra, sino el aspecto macro, porque cuando yo les muestro, por ejemplo, la destrucción de este puente en Zaporilla, les estoy mostrando un aspecto macro del día a día de la guerra. Pero cuando hablamos de la posibilidad de que Rusia lance un ataque masivo, no de unas horas, no de 12 horas, sino de 24 horas continuas, de 48, de 72 horas continuas de ataques masivos contra Ucrania, no solamente contra una región, sino contra todo el país. Aquí estamos hablando de un operativo macro que Rusia está en capacidad de hacer y que Rusia no lo ha hecho. Por mucho que quieran decir que estamos en una guerra, esta realmente no es una guerra. Esto continúa siendo un operativo especial. Ahora, Santiago, me han preguntado qué otra situación pudiese ocurrir. Yo estaba pensando hace unos segundos que estaba yo aquí armando el esquema del video, que es lo que yo quiero explicarles en el curso, cómo se arma el esquema de un video
en vivo y en directo, estaba pensando, ¿qué búnker está más seguro en la actualidad? ¿El búnker de Vladimir Putin o el búnker de Zelensky? Con toda seguridad y sin lugar a dudas, yo diría que el búnker de Putin está más protegido que el búnker de Zelensky. Donde esté Zelensky, donde estén los encargados del gobierno de Ucrania, los altos mandos militares, la inteligencia militar de Ucrania, o están en un búnker o en varios, o tienen conexiones por debajo de la tierra. Ya como va la situación y como ha escalado Zelensky, pidiendo armas de más precisión, armas ofensivas. Hoy hace unas horas hizo un comunicado lleno de venganza y de odio, recordando el tema de Olenitska y cómo los rusos mataron a tantos soldados ucranianos y que esto no se puede perdonar, que esto hay que buscar los culpables, hay que eliminarlos. Y Zelensky se inventa cada día un esquema diferente para mantener la popularidad en su pueblo, pero estas son simplemente cortinas de humo que no le están brindando una solución al pueblo ucraniano. Y claro, cuando entrevistan a los ucranianos preguntándoles por Zelensky, les da miedo, cuidado, van a hablar mal en un país donde a los jóvenes los cogen en las esquinas y los someten obligados a montarse a un vehículo para participar en la guerra, en un país donde hay tanta prohibición, donde realmente los habitantes no gozan de libertad por mucho que digan que el presidente está protegiendo a su territorio. Hoy simplemente esta guerra de parte de Ucrania es una guerra mediática llena de propaganda, que los famosos tanques que no van a llegar sino por ahí en agosto, que los famosos, ya pide F-16, ya está pidiendo sistemas ATACMS, que son sistemas de misiles de largo alcance, ATACMS, y estos misiles, obviamente que Biden no se los va a enviar, son misiles que podrían ser utilizados sin el mismo Zelensky saber para atacar territorio de Rusia. Este búnker de Zelensky, por mucho que no quieran creer, está en la lista de posibilidades de parte de Rusia para obligar a Zelensky a sentarse en esta mesa de negociación. La capital de Kiev, que fue el objetivo inicial de esta guerra de parte de Rusia, que tanto se burlaron de este operativo, la capital de Kiev tiene gran importancia, no solamente por el tema administrativo. La mayoría de los puestos de comando unificados están en Kiev y Rusia contempla la posibilidad en esta nueva fase de la guerra en cerrar las entradas y las salidas a Kiev sin necesidad de intervenir con tanques como lo hicieron a comienzos de la guerra. Lo que está planteando la Federación Rusa en los próximos días es cómo retomar control total de estas regiones anexadas de la misma forma que lo van a hacer al otro lado del puente que los ucranianos destruyeron en el día de hoy. Van a hacer lo mismo que hacen contra la capital de Gerson, es atacar con misiles, atacar con artillería para desalojar del otro lado del puente a las tropas ucranianas. Este uso masivo de misiles contra posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en territorios que están al interior de estas zonas demarcadas ya por Rusia van a recibir ataque de artillería sin exponer la vida de los soldados rusos, como lo hizo Surovikin, evitando que murieran tantos soldados allá en la capital de Gerson, destruyendo ese puente sobre el puente Dnipro para evitar que las Fuerzas Armadas de Ucrania lo atravesasen y llegasen al otro lado, a la región de Gerson. Es que Rusia tiene gran capacidad, no solamente con el tema de su aviación, sino con el tema de misiles y sobre todo el tema de su defensa antiaérea. Hay cantidad de sistemas de defensa antiaérea en las regiones anexadas. Y mientras sigue soñando Zelensky
con todas estas armas que le van a llegar y que no le han llegado, Rusia Rusia inicia estos ataques utilizando sus sistemas con misiles para proteger a sus tropas. Este es un mensaje que está llegando a los barrios rusos. Este es un mensaje que está llegando a las madres y a los padres de soldados que posiblemente serían movilizados próximamente, de que Rusia está dispuesta a sacrificar estos costosos misiles y munición de artillería para proteger a las tropas. Esto que hemos visto en Soledar, que estamos viendo en Bakhmut, esto no le interesa a la Federación Rusa, pero sí el mundo quedó muy clarito en cuanto a que Zelensky es un hombre a quien no le importa enviar miles y miles de tropas a un lugar como Soledar con tal de decir que él protegió 41 kilómetros cuadrados. Es un hombre terco, es un hombre que tiene otra concepción del valor humano, cuya empatía yo realmente no la entiendo. Algo que podría establecerse de parte de Rusia y ya de una forma definitiva para bajarle los humos a Occidente en esa arrogancia demostrada en la pasada reunión de Ramstein sería no solamente enfilar sus tropas, enfilar sus equipos para bloquear la entrada y la salida a Kiev, sino definir y tomar la decisión de una vez por todas de tomar control estratégico, más no control con fines territoriales para un futuro, tomar control de cada una de las regiones occidentales de Ucrania con vista a Occidente, con vista a la OTAN. De esa forma, Rusia garantiza que ni el más mínimo, ni un solo equipo de los que piensan enviar luego de esta reunión de Ramstein llegue a territorio ucraniano. En estos territorios anexados, Rusia, mientras les hablo, continúa no solamente trabajando el tema del cambio de hora, el cambio de idioma, el cambio de moneda, más ayuda para los ancianos, más pensiones, más estudio, más reconstrucción, aunque esto le duela mucho al presidente Zelensky. Mientras les hablo, Anthony Blinken de los Estados Unidos, viaja por el Medio Oriente, Egipto, va para Israel, porque se está calentando la situación en el Medio Oriente con la llegada de Netanyahu, primer ministro, con la llegada de su ministro de guerra, llamémoslo así, un hombre bastante guerrerista, que incomoda la llegada de Netanyahu y sus políticas, le incomoda a los palestinos amigos de Irán. Miren que esto también hay que tenerlo en cuenta. La amistad entre los palestinos e Irán es algo que incomoda al gobierno de Netanyahu. La no posibilidad de un acuerdo nuclear, el fracaso del acuerdo nuclear, que fue también producto de los judíos que no estaban de acuerdo con un acuerdo nuclear porque en Israel no creen en Irán. Son pueblos que se odian, son pueblos que no se pueden ver y esto es algo histórico. Y lo mismo los judíos con los palestinos no se pueden ver ni pintados. Esto influye en el tema geopolítico, porque Irán es un país que le provee armas a Rusia o tecnología o los mapas de cómo hacer los drones. El mensaje de Occidente es que Rusia recibe diariamente toneladas de drones hechos en Irán. Y esto es algo que lo mezclan el tema con el propósito de enemistar a Rusia con Irán. Pero esto no lo van a lograr, como tampoco van a lograr debilitar a Rusia en el tema económico, que todo ese petróleo y todo ese gas que hoy en día no está comprando Europa, Rusia ha buscado quien les compre estos productos. Este
este puente que fue destruido en el día de hoy es un operativo micro de parte de Zelensky. Y si Zelensky piensa que va a ganar esta guerra destruyendo puentes tan pequeños como este, o destruyendo hospitales para que mueran 10, 11 soldados rusos, con esta actitud tan minúscula, tan pequeña, tan destructiva en el ámbito de algo que realmente no va a influir en el desarrollo de esta guerra, este hombre va hacia un abismo. La política y la estrategia de parte de Ucrania está completamente errada. No sabemos si es producto del modo de pensar de Zelensky o si hay alguien en Occidente que lo está controlando, le está dando estas pautas, pero es increíble cómo los cerebros de 40 países, de los funcionarios de 40 países del mundo, no hayan podido lograr al menos una mejoría o que los ciudadanos de Ucrania puedan ver la luz al final del túnel, que los ciudadanos ucranianos en las noches les toca escuchar el discurso de Zelensky. Esto es parecido como la época de Duque, que nos tocaba escuchar el discurso del COVID, de lavarse las manos todos los santos días. Y cuando amanecen, miran por las persianas o las ventanas y el país lo ven igual o cada vez más destruido, menos agua potable, menos luz, más desabastecimiento de alimentos. Entonces, ¿hacia dónde van los ciudadanos ucranianos? Yo me pregunto, aquí la gente se queja en mi país de que todo está muy caro, pero es que en Ucrania no se trata de quejarse por el precio de los alimentos, sino que cada día ven que se está empeorando la situación. Porque mientras Occidente habla de enviar más tanques y más aviones, la situación se les empeora a los ciudadanos de Ucrania. Son dos discursos que van por direcciones opuestas, un escalamiento guerrerista y un decrecimiento en cuanto a los derechos de los seres humanos de Ucrania. Son dos direcciones opuestas, dos discursos que no llevan a Ucrania a un fin común de prosperidad, sino de más guerra. Inclusive hay analistas militares que tienen esa bola mágica cargada del factor tiempo, dicen esto apenas está empezando. ¿Cuántos años más va a resistir la población de Ucrania esta situación? No hablo de los bolsillos de Occidente, porque ya hemos visto cómo ponen la maquinita a producir dólares, porque ya hemos visto cómo para el pueblo de los Estados Unidos el siquiera pensar en analizar o investigar los vínculos que existen entre políticos del Congreso de los Estados Unidos con fabricantes de armas con dirección a Ucrania, eso jamás lo van a permitir. Yo digo, ¿qué temor le tienen los habitantes de Estados Unidos a cuestionar a sus legisladores? Porque la misma Constitución dice que los habitantes de Estados Unidos se pueden armar y pueden reaccionar y actuar cuando sus gobernantes van en contra de sus derechos. ¿Acaso esto no es algo que afecte al pueblo de los Estados Unidos? ¿Acaso todos los habitantes de Estados Unidos ven con buenos ojos cómo se está destruyendo el tejido social en Ucrania? ¿Acaso todos los habitantes de Estados Unidos están de acuerdo que la protección de la quinta parte de un país sea el argumento suficiente para convencerlos de que se pueden enviar N cantidad de armas hasta que se acabe la economía de los Estados Unidos? Que esta quinta parte del territorio ucraniano es más importante que la paz y la seguridad del planeta Tierra. Esto no tiene sentido. Y esto lo sabe Vladimir Putin, quien en su último discurso habló precisamente del tema de ese derecho que tiene cada nación, cada país del mundo de no dejarse intervenir por hegemonías, por países que quieren controlarlos. De eso habló Putin en su último discurso, de ese derecho que tienen los seres humanos a levantarse en un país donde hay libertad, donde hay paz. Porque eso es lo que habla Putin, de que estos habitantes del Donbass tienen derecho a ser libres, a vivir como viven los ucranianos del occidente y del centro del país. Pero es que viendo cómo Zelensky ataca un hospital en territorio anexado o territorio donde hay rusoparlantes y Occidente no dice nada,
Esto demuestra cuál es la filosofía de estos guerreristas que están manejando esta guerra. No les importa el tema de lo que ocurrió desde el año 2014, estos 8 años, donde hubo tanta aberración, tanta desgaste de la economía de la población del Donbass. ¿Por qué este tema no se puede hablar por las redes? ¿Por qué no lo discuten los canales occidentales? ¿Por qué prácticamente han arrancado las páginas de este libro de la historia desde el 2014 hasta el 2022 como nunca existieron, nunca existieron? Y esto no es cierto. Por eso Rusia, con base en lo que ha ocurrido en las últimas horas, esa propuesta de Occidente de armar hasta los dientes a Ucrania para lograr debilitar a Rusia y ganar la guerra, es algo que el mismo Gerasimov, este nuevo general cargado de las tropas rusas en Ucrania, y el Kremlin y Putin están preparando una estrategia, en primer lugar, que no prolongue esta guerra. Y al no prolongarla, ¿quiénes van a ser los ganadores? Los habitantes ucranianos que todavía están con vida. Segundo, asegurar que para siempre las regiones anexadas van a quedar anexadas. Tercero, que no mueran más soldados rusos, que no se tenga que crear otra movilización, porque a Putin le conviene que esta guerra termine rápido, porque vienen unas elecciones que él tiene que ganar. Es así de sencillo, amigos del canal. ¿A quién le conviene que se prolongue la guerra? A Occidente. ¿Y por qué? Porque los fabricantes de armas ven esta coyuntura como un gol, como un agosto, como la posibilidad de recobrarse de tantos años de pérdidas por el tema del contagio. Esto es una oportunidad única que no ocurre todos los días, que ocurre solo en épocas de guerras como la segunda, como la primera, como Vietnam, como Afganistán, como Irak, donde se enriquecieron tanto. Y en todos esos proyectos de Estados Unidos no vemos sino fracasos. Yo tengo en mi mente grabado ese avión cuando salía de Kabul, de Afganistán, y la gente colgada del tren de aterrizaje. Esto fue un mensaje para el pueblo de los Estados Unidos, que esa política de que Estados Unidos tenía que intervenir todas las guerras, porque Estados Unidos era el rector del mundo, no funcionó. Llegó al punto en que ya, luego de Vietnam, tantos fracasos como Irak, como cuando se demostró que realmente en Irak no habían armas atómicas, como el gran fracaso de esta famosa cárcel en Cuba, que ya la debieron haber quitado y que la iban a quitar en la época de Obama. Esta cárcel donde hay inocentes. Hay un porcentaje de los presos en esta cárcel allá en Guantánamo, se llama esta cárcel, Guantánamo, que son inocentes, como Abu Ghraib en Irak. Yo me acuerdo también estas imágenes que inclusive Botero, el pintor colombiano, hizo pinturas con sus pinceles de estas atrocidades que ocurrieron al interior de estas cárceles, y cómo estos soldados estadounidenses nunca fueron juzgados, y cómo estos soldados estadounidenses que han llegado a mi país, Colombia, algunos de ellos, entre comillas, han cometido atrocidades y no han podido ser juzgados por las autoridades colombianas. Esto es lo que dice Putin, que tiene que terminar. Tiene que haber un cambio de normas, porque estas normas occidentales que está protegiendo tanto Lloyd Austin y sus amigos en la OTAN, estas leyes, estas normas, esta normatividad tiene que ser revisada, porque cantidad de estas normas son las creadoras de tanta aberración, de tanta injusticia, de tanta atrocidad, como la propuesta de parte de Occidente de enviar estos tanques asesinos y los Abraham, que no se quedan atrás, que no aseguran realmente que no vayan a morir seres humanos no combatientes en Ucrania. Toda esta morbosidad, todo este incremento de esta normatividad sin rumbo, sin quien la controle, sin quien la evalúe, día a día, hora a hora, es lo que tiene que generar de parte de Vladimir Putin a última hora, así sea esta noche o mañana, un cambio de estrategia,
de esta estrategia micro que está manejando Zelensky, que le encanta la moledora de carne de Bakhmut y de Soledar, y él es feliz enviando más y más tropas a un cambio de estrategia macro donde se va a asegurar un cese al fuego en menos tiempo para salvar más vidas, amigos del canal. Acuérdense que próximamente les voy a enseñar cómo hacer videos en vivo sin memorizar, sin tener que editar. Hundan la aplicación, el link en la descripción. StreamYard es gratuita. Gracias a todos y no se les olvide hundir la campanita.